Buenos días, este es otro vídeo para desarrollar los contenidos del módulo 1 de ESPA 1. Hoy vamos a hablar de los primeros homínidos. Se supone que este bloque y el bloque de introducción a la historia, los contenidos de la introducción a la historia, en un principio deberíamos verlo en esta semana, en la semana del 20 al 24 de octubre. Bueno, los contenidos tienen el fondo amarillo, así que no es el bloque 1, no es el bloque 2, sería en el bloque 3. Y dentro de los contenidos del bloque 3 sería este enlace, los primeros homínidos. ¿A qué llamamos homínidos? Pues llamamos homínidos al ser humano actual y a todos nuestros antecesores en la línea evolutiva. Este proceso pues empezó, como dice el tema, hará entre unos 5 o 10 millones de años y supone pues el proceso evolutivo hasta dar lugar a nuestra especie actual. ¿Dónde sucedió? Bueno, pues a día de hoy los restos más antiguos de homínidos han aparecido en África, así que pensamos que el proceso se desarrolló en África y en concreto se produjo en la parte oriental del continente, en una zona que se conoce como Valle del Rift. Eso ha hecho que se proponga que probablemente estos homínidos pudieran evolucionar en esa zona oriental de África porque quedó un tanto aislada y en ella se produjo un cambio climático, pasando de un ecosistema de bosque a un ecosistema de sabana con hierbas altas. Ese cambio climático o ese cambio en las condiciones de vida pues produciría ciertos cambios, como que estos primeros homínidos empezarán a andar sobre las dos piernas, es decir, el bipedismo, lo cual liberaría las manos, porque en la actualidad chimpancés, orangutanes pues se desplazan utilizan los 4 miembros para desplazarse. Y al andar sobre dos piernas, el bipedismo pues va a facilitar que se liberen las manos para poder portar objetos y hacer actividades a la vez que se anda. Y parece ser que también pues llevó un aumento del volumen del cráneo, del tamaño del cráneo. Por lo tanto vamos a hablar de la teoría científica que habla de cómo aparece nuestra especie. Esta teoría científica es la llamada teoría de la evolución, que fue propuesta por Charles Darwin a finales del siglo XIX. Aquí tenemos un retrato de Darwin. Y la teoría de la evolución lo que dice es que los seres humanos actuales tenemos un antepasado común con los monos actuales. El primer homínido que se separa de la línea evolutiva de chimpancés, orangutanes, gibones va a ser el Australopithecus. Aquí tenemos una reconstrucción de cómo sería. No hemos encontrado esta cabeza tal cual, lo único que hemos encontrado han sido los huesos, pero a raíz de cómo es el cráneo, pues se ha intentado reconstruir cómo sería la piel, ¿no? y la estructura del Australopithecus. Vivió en África hace unos 5 millones de años. En torno a los 2 millones de años aparece otra especie de homínido conocido como Homo habilis. El término habilis puede hacer referencia a la habilidad y se le llamó así porque va a ser el primer homínido que elabore herramientas de piedra. Primero son simples, pero después se irán convirtiendo en más complejas. Otro homínido es el Homo ergaster, en otro libro se llama Homo erectus, y parece ser que fue el primer ser humano que consiguió homínido que consiguió salir de África hacia Asia hará un millón de años aproximadamente. Aquí tenemos una recreación de un Homo habilis. El Erectus hace 1 millón de años que ha salido ya de África, pues se le conoce como Erectus o Ergaster.
Parece ser que es el primer homo que utiliza vestidos de pieles, hará un medio millón de años. Aparece también el fuego, empieza a controlar el fuego, hará un medio millón de años aproximadamente. Y en torno a hace 120.000 años aparece el hombre de Neandertal, que es una especie que se va a desarrollar en Europa y parte de Asia. Aquí tenemos una reproducción de cómo sería el hombre de Neandertal. Los últimos neandertales desaparecieron hace unos 30.000 años y en torno a hace unos 40.000 años pues aparece la especie actual, el Homo sapiens sapiens, que llegó a Europa. Parece que sus ejemplares más antiguos tienen 200.000 años, pero que llegó a Europa pues hace unos 40.000 años. Y aquí lo vemos pues pintando, en una recreación, pintando las paredes de las cuevas. Bueno, aquí tenemos un mapa en el que vemos la teoría de cómo se han distribuido esos homínidos, ¿no? Parece ser que la evolución se produjo en la parte oriental de África. Aquí aparece el Australopithecus, el habilis, el ergaster, y que mediante oleadas esos primeros homínidos pues se van distribuyendo por Asia y por Europa. Aquí vemos las fechas aproximadas de llegada. Se supone que pudieron pasar por el estrecho de Bering porque como el tiempo era mucho más frío debido a las glaciaciones, pues el nivel del mar era más bajo y se pudieron pasar andando por aquí, paso que hoy en día pues sería imposible. Muy bien, se recomienda hacer estas actividades del final, ya que las preguntas del examen pues estarán basadas en ellas. Vale. Bueno, por lo tanto estamos hablando de la prehistoria, la etapa de la historia en la que no tenemos documentos escritos y es que es la más larga de la historia de la humanidad. Normalmente la prehistoria se divide en distintas etapas. El paleolítico o edad de la piedra antigua, que como vemos es la etapa más larga de la historia de la humanidad, desde hace unos 5 millones de años hasta el 10.000 a.C., con el final de la última glaciación. El neolítico o edad de la piedra nueva o pulimentada, en torno al 7.000 a.C. Y nos faltaría una etapa que no está aquí reflejada, que sería la edad de los metales, que llegaría pues prácticamente hasta el 500 a.C. El paleolítico pues se caracteriza porque los primeros homínidos hacían instrumentos de piedras talladas a partir del Homo habilis, pues porque vivían de prácticas depredadoras, caza, pesca y recolección. Los seres humanos, estos primeros homínidos, eran nómadas, no vivían en un sitio fijo, sino que se iban desplazando por los animales. Y en el Paleolítico Superior, a unos 40.000 años, aparecen las primeras manifestaciones artísticas en las paredes de las cuevas. Como dice aquí, el final del Paleolítico Superior supone el final de la última glaciación, en torno a 10.000 a.C. El tiempo atmosférico, el clima era bastante más frío y había una gran acumulación de hielo, tanto en el casquete polar ártico como en el antártico y en gran parte de Europa. El Paleolítico, a su vez, pues se puede dividir en 3 periodos: inferior, medio y superior. Muy bien, se recomienda hacer estas actividades del final. Bueno, vamos a hablar de las herramientas de piedra que se han conservado en los yacimientos arqueológicos y por eso deducimos que las utilizaban. Los australopithecus pues no utilizaban herramientas, no fabricaban herramientas de piedra. Eso no quiere decir que no usaran palos y piedras, como se ve aquí en el dibujo. Homo habilis es un homínido que ya sí fabrica herramientas de piedra. Las herramientas de piedras que elaboran son bastante simples, como vemos aquí, eran simplemente cantos tallados. Se golpeaban 2 piedras y eso produce que una de ellas se fracture y crea una línea de corte. Esa línea de corte pues es bastante, podemos cortar con ella. De hecho,
Hay que tener cuidado cuando se rompe una piedra porque ese filo es muy cortante. El Homo erectus pues ya empieza a hacer otras herramientas de piedra, como vemos aquí, los llamados bifaces. Son cantos rodados, pero que son tallados por toda su superficie, ¿no? De la parte superior, la parte media, la parte inferior y por ambas caras. Bifaces, pues quiere decir eso, dos caras, ¿no? El Neandertal pues ya realiza muchas más herramientas de piedra, como vemos aquí: cuchillo, buril, raspador, puntas de lanza, perforadores. Y cuando aparece en nuestra especie, el Homo sapiens sapiens, hace unos 40.000 años, pues aparecen numerosas herramientas más y herramientas en materiales como el hueso, que no se había realizado antes. Por ejemplo, aquí vemos estos arpones que se utilizaban suponemos que para pescar. Aquí podemos ver un vídeo de cómo alguien en la actualidad pues reproduce cómo se fabricarían esas herramientas de piedra en la prehistoria. Ahí tenemos el bifaz y unas preguntas que debemos completar. ¿Cómo vivían los seres humanos en el Paleolítico? Bueno, ya lo hemos dicho, pero lo repetimos. Eran nómadas, es decir, no vivían en un sitio fijo, sino que se desplazaban siguiendo los rebaños de animales y dependiendo de las estaciones del año. Muchas veces vivían en cuevas para protegerse de la intemperie. Realizaban actividades predatorias, es decir, vivían de la caza y de la pesca. Y de la recolección, pues recolectaban frutos, tubérculos, hierbas y se alimentaban de ellas. Y vivían en grupos que podemos llamar hordas o bandas, que creemos que no eran muy numerosos, en torno a 30, 40, 50 individuos al más. Muy bien, ahí tenemos también unas actividades que deberíamos hacer. Y vamos a acabar el tema con las primeras representaciones artísticas que conocemos. En el Paleolítico Superior, en torno a hace unos 40-30.000 años, empiezan a aparecer en las paredes de las cuevas las primeras pinturas rupestres. Aquí vemos, por ejemplo, una cierva de la cueva de Altamira en Cantabria, un bisonte también de la misma cueva de Altamira. Aquí vemos un caballo de la cueva de Lascaux en Francia. O aquí vemos una pintura de una cueva de Lérida. El término pintura rupestre pues hace referencia a que se pintaba sobre la roca de la cueva. Y tenemos muchas muestras de arte rupestre en el norte de España y en el sur de Francia. Los ejemplos más destacados, como hemos dicho anteriormente, son las cuevas de Altamira en Cantabria y las cuevas de Lascaux en Francia. Claro, si nos preguntamos cuál es el significado de estas pinturas, pues se les han dado muchas interpretaciones, pero realmente no lo podemos saber. No tenemos ningún documento de los hombres prehistóricos que nos digan para qué servían las pinturas, ni podemos hablar con ellos, ¿no? Se ha hablado de que tenían un carácter mágico, de que eran para favorecer la caza, pero bueno, no podemos saberlo con seguridad. Junto a esas pinturas rupestres aparecen también pequeñas esculturas que, como vemos aquí, se realizaban en marfil o aquí en relieve sobre esta piedra. Estas mujeres que aparecen con los órganos sexuales muy marcados se suelen llamar Venus, como la diosa Venus. Y bueno, aquí tenemos otras actividades. Y con esto pues hemos terminado el tema de los primeros homínidos y el Paleolítico, ¿vale? Cualquier duda pues me la hacéis llegar por correo. Bueno, un saludo.